Les saludo con todo cariño y respeto. Soy su servidor Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Misas sin fieles. Parto de estos hechos. La pandemia del COVID-19 nos obligó a evitar concentraciones de personas, pues cualquiera de nosotros podría ser portador del virus y transmitirlo a otros sin darnos cuenta. Por ello tuvimos que cerrar los templos, no para alejar a la gente de Dios y de la Iglesia, sino para colaborar en la lucha contra la propagación del mal. La intención es proteger al pueblo, al que nos debemos, y cuidar su salud, que es lo que Jesús procuraba tanto. Sin embargo, no han faltado quienes afirmen que esto es una persecución contra la Iglesia, que es obra de masones y de personajes nefastos con mucho dinero que quieren cambiar el rumbo de la historia para sus propios intereses. Son teorías que escuchamos, pero no hay fundamentos serios para sustentarlas. Los enfermos y los muertos no son teorías, sino hechos contundentes, incluso con personas muy cercanas, que nos obligan a tomar medidas extraordinarias que esperamos sean pasajeras si todos colaboramos. Por otra parte, hay quien no acepta la celebración de misas sin participación física de fieles, como si éstas no valieran o no sirvieran para alimentar la fe. Argumentan textos bíblicos incluso para atacar a la jerarquía, como si fuéramos demasiado sumisos a las autoridades civiles, como si quisiéramos privar a la gente del alimento eucarístico, como si fuéramos comodinos, miedosos y cobardes para no contagiarnos, dejando desamparado al pueblo. Sostengo que lo que nos mueve es, como decía San Irineo desde el siglo IV, la gloria de Dios, que consiste en que el ser humano tenga vida, por tanto que tenga salud, pues sin salud no hay vida. Lo más hermoso de Dios y su obra preferida es el ser humano, y hemos de cuidarlo en el cuerpo y en el espíritu. No lo hemos desamparado, al contrario, se han propagado muchos medios electrónicos para estar cerca del pueblo, que es la única forma que por ahora es posible. Hace años, cuando yo insistía a los sacerdotes celebrar la misa todos los días, aunque no hubiera fieles presentes, uno de ellos me arguía que él había aprendido del Concilio Vaticano II la importancia de la comunidad y que no celebraba si no había gente. Le contesté que el concilio dice lo contrario, como veremos un poco más adelante. Con el tiempo tuvo que dejar el ministerio, ya falleció. Otro me decía que lo importante era estar con el pueblo en sus luchas por cambiar la situación, no tanto celebrar misas diarias. Hoy es un sacerdote eucarístico y por ello cercano al pueblo en forma integral. ¿Qué pensar de todo ello? El Papa Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, desde 1965, antes de concluir el concilio, decía: no se puede exaltar tanto la misa llamada comunitaria que se quite importancia a la misa privada. Porque toda misa, decía el Papa Pablo VI, aunque sea celebrada privadamente por un sacerdote, no es acción privada, sino acción de Cristo y de la Iglesia, la cual, en el sacrificio que ofrece, aprende a ofrecerse a sí misma como sacrificio universal y aplica a la salvación del mundo entero la única e infinita virtud redentora del sacrificio de la cruz, de donde se sigue, concluía el Papa, que si bien a la celebración de la misa conviene en gran manera, por su misma naturaleza, que un gran número de fieles tome parte activa en ella, no hay que desaprobar, sino antes bien aprobar la misa celebrada privadamente, porque de esa misa se deriva gran abundancia de gracias especiales para provecho ya del mismo sacerdote, ya del pueblo fiel y de toda la Iglesia, y aún de todo el mundo. Hasta aquí la afirmación del gran Papa Pablo VI. El Concilio Vaticano II, en su decreto Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio de los presbíteros, claramente dice, para responder a lo que aquel sacerdote me arguía, textualmente, número 13: en el misterio del sacrificio eucarístico,
en el que los sacerdotes cumplen su principal ministerio, se realiza continuamente la obra de nuestra redención, y por ende, encarecidamente, se les recomienda su celebración cotidiana, la cual, aunque no pueda haber en ella presencia de fieles, es ciertamente acto de Cristo y de la Iglesia. Palabras del Concilio. Sin embargo, el Papa Francisco ya nos advertía claramente en una de sus homilías diarias en Santa Marta. Decía el Papa Francisco: alguien me hizo reflexionar sobre el peligro de este momento que estamos viviendo, esta pandemia que ha hecho que todos nos comuniquemos, incluso religiosamente, a través de los medios de comunicación. También esta misa. Estamos todos comunicados, pero no juntos, solo espiritualmente juntos. El pueblo aquí presente es pequeño, se refería a las 6-7 personas que le acompañan allí en Santa Marta. Y sigue diciendo el Papa Francisco: pero hay un gran pueblo con el que estamos juntos, pero no juntos. También el sacramento, hoy lo tiene, la Eucaristía, pero la gente que está conectada con nosotros, solo la comunión espiritual. Y esta no es la Iglesia, es la Iglesia en una situación difícil que el Señor permite, pero el ideal de la Iglesia es estar siempre con el pueblo y con los sacramentos, siempre. Cuidado, decía el Papa, de no viralizar la Iglesia, de no viralizar los sacramentos, de no viralizar al pueblo de Dios. La Iglesia, los sacramentos, el pueblo de Dios son concretos. Pero concluía el Papa: es cierto que en este momento debemos mantener la familiaridad con el Señor de esta manera, pero para salir del túnel, no para quedarnos. Y esta es la familiaridad de los apóstoles, no gnóstica, no viralizada, no egoísta para cada uno de ellos, sino una familiaridad concreta con el pueblo. Hasta ahí la afirmación del Papa. ¿Qué significa esto? Es muy importante que sacerdotes y obispos celebremos diariamente la misa, aunque sin muchos fieles, para cuidar la salud y la vida del pueblo, pero la celebramos precisamente en bien de la comunidad. Por ahora su presencia es solo virtual, pero es muy real, visible y concreta. Es una forma transitoria, no es que así deba ser siempre. Lo normal es la presencia física de fieles y la comunión sacramental, pues Jesús es muy claro. Juan 6:53. Les aseguro que si no comen la carne y no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Y en la última cena, Mateo 26:26, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y es lo que hacían los primeros cristianos. Hechos 2:42. Los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Así debe ser, con personas concretas y con comunión sacramental. Mientras estamos en esta pandemia, no dejamos al pueblo sin alimento, sino que lo alimentamos con la palabra, que es verdadero banquete, y con la comunión espiritual. Esperamos que pase pronto esta situación para volver a la normalidad. Las misas virtuales no son lo mismo que las presenciales, porque en estas misas virtuales no hay presencia física de una asamblea que comparte la fe y la vida, no hay alimento sacramental, pero es por una situación excepcional. Lo virtual, sin embargo, también es alimento, aunque no pleno. Es peor quedarse sin nada. Y la realidad nos está diciendo que en verdad se forma una asamblea virtual, pues estamos conectados con cientos y miles de personas. Y esto también es comunidad, es también iglesia. No es una nube, una red sin personas, sino que Internet es un medio salvífico usándolo correctamente. No menospreciemos esta forma de vivir la fe y de alimentarla. Desde luego que no debe ser un espectáculo, como quien ve una novela o una serie en la televisión, sino una vivencia real del sacramento que se celebra a distancia, pero en el que se participa realmente. No se sigue la misa desde la cama o desde un cómodo sillón con botanas al lado, sino orando con la liturgia y con la gente que sigue la transmisión, enviando peticiones por las que se ofrece la misa, adoptando las posturas que pide cada momento de la celebración, escuchando la palabra con el corazón, ofreciendo la propia vida como víctima viva en unión al sacrificio del Señor, adorándolo de rodillas, recibiéndolo espiritualmente, recibiendo la bendición final. ¿Esto no vale? Claro que sí,
y muchísimo, incluso en forma diferida, si no se pudo seguir en vivo. Cuando pase la pandemia, volveremos a la normalidad. Y concluyo diciendo, cooperemos a regularizar la situación, guardando las debidas distancias físicas entre unos y otros para no contagiarnos, pues ahora no sabemos por dónde nos puede llegar el virus. Y procuremos la cercanía moral, virtual, espiritual, de corazón, tanto con Dios como con los demás. El Espíritu Santo nos ilumine y nos fortalezca.